¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de asentamientos de origen informal y de la dinámica de estas zonas en disputa. En el programa abordaremos problemáticas como la compra ilegal de tierras, los procesos irregulares, la invasión del espacio público y las maneras como eso afecta a familias vulnerables en Bogotá y en municipios aledaños. Para empezar, nuestro dato, un dato muy importante. Se calcula que 30% del área urbana de Bogotá corresponde a tierra de origen informal. Este y otros datos serán analizados con voces expertas. Antes, como siempre, titulares de otras noticias que desarrollaremos más adelante. ¿Cuántas bandas delincuenciales dedicadas a vender lotes ilegales se han desarticulado? En Ahora, Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad, entrega el balance. Gracias por acompañarnos tanto al mediodía como en la noche. Esta mesa hoy está compuesta por Patricia Acosta Restrepo, es urbanista, es profesora, investigadora de la Universidad del Rosario, consultora en temas de ordenamiento territorial. Profesora Acosta, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y está también con nosotros en el estudio Walter Acosta. Walter Osvaldo Castro Peñuela es abogado, asesor de la Universidad Cooperativa, es litigante, es magíster en Derecho. Abogado Castro, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy amable por aceptar. Veamos ese primer dato, repitamos ese primer dato que tiene que ver con el área total de Bogotá y con un dato histórico que tiene que ver con su conformación, con su origen, cerca de 9.016 hectáreas, es decir, el 30.6 del área total. Nos lo dice un dato de la Secretaría Distrital de Hábitat con corte a este año 2023. ¿Eso qué significa, profesora Castro? ¿Qué significa? ¿Acosta? Estoy confundiendo los apellidos de ambos profesionales, de la doctora Acosta y del doctor Castro. Cuéntame qué significa este dato que tiene que ver con la informalidad, con el área total de Bogotá. Sí, pues primero que todo pensemos en que Bogotá es una megaciudad prácticamente. Y que viene de un proceso de crecimiento y de expansión urbana muy intenso, sobre todo entre los 50s y los 80s, en donde efectivamente había una insuficiencia institucional en términos de poder adecuar suficiente suelo a la velocidad en la que la ciudad crecía. Pero yo creo que posteriormente eso refleja otro tipo, digamos, de dinámicas, incluyendo algo sobre lo cual ojalá tengamos la oportunidad de detallar un poco, pero incluyendo la emergencia de un mercado de suelo informal, que hoy por hoy, digamos que la gente antiguamente conocía como la urbanización pirata, pero que también la gente asociaba a procesos de invasión, pero que eso ha tenido unos cambios enormes y hoy por hoy es una actividad muy diversificada y empresarial prácticamente, en el lado, digamos, oscuro de la fuerza, pero sí. Claro, eso tiene consecuencias en los temas de seguridad, en los temas económicos, sociales, pero hay también un asunto jurídico, abogado, y yo sí quisiera que analizáramos eso porque, digamos, la tenencia de la propiedad de la tierra, la formalización de la escrituración y demás, habla de cómo se conforma una ciudad y el dato pareciera muy alto. Sí, así es. Sin duda alguna, pues los números que se arrojan, pues reflejan una situación, yo creo que de falta de legalización de los predios como tal. Cuando me refiero a falta de legalización, ¿a qué es? Que sin duda la legislación es clara y que los inmuebles únicamente existen jurídicamente cuando tienen un número de matrícula inmobiliaria, números que asignan las oficinas de registro de instrumentos públicos, y para la ciudad de Bogotá, pues digamos lo que es muy organizado el sistema porque tenemos una oficina central, una oficina del sur y otra para el norte, donde efectivamente se logran identificar a través de los números de matrícula inmobiliaria cuáles son los predios, quiénes son sus propietarios y cuál, digamos, ha sido esa trayectoria jurídica que han tenido. Entonces, de estos predios informales, digamos lo que son algunos predios que hacen parte pues de la ciudad de Bogotá, pero que de alguna u otra forma están contemplados dentro del plan de ordenamiento territorial, pero que no se han hecho los respectivos trámites jurídicos para hacer la expedición de sus respectivos, digamos, los folios de matrícula inmobiliaria, pero que la alcaldía y que la normatividad ya los contempla como tal y tienen unos usos específicos. Entonces, lo que pasa generalmente de esos predios que denominan informales son los que se encuentran, digámoslo, en las periferias, pero no es que
como tal la legislación distrital o nacional los tenga descuidados, sino que ya les dio un uso que no es uso de vivienda, sino es uso rural, o es un uso que, digamos, lo tiene en funciones dotacionales o de cualquier otro tipo, que de alguna u otra forma no han entrado a través de esos procesos de legalización a través de las oficinas de registro. Con el abogado Walter Castro, con la profesora Patricia Acosta, estaremos hablando durante este programa y escuchemos los testimonios ahora de quienes han, de alguna manera, ido ocupando determinadas franjas, pedazos de tierra en la ciudad de manera informal. El sueño de quienes llegaron a esta ciudad buscando oportunidades, el sueño de aquellos que llegaron aquí o desplazados por la violencia o buscando una economía mejor y se encontraron en muchos casos la posibilidad de comprar un lote y creyeron que lo estaban haciendo de manera legal. Aquí están sus voces. Yo llevo aquí, de que llegué de Florencia a Caquetá, próximamente llevo aquí como voy para 7 años de estar aquí en esta invasión, porque salí desplazado por la violencia que hubo allá. Hace más o menos 4 años llegamos acá. ¿Por qué decidimos? Porque solamente mi esposo es el que trabaja y pues la verdad pagábamos arriendo. Pues acá llegamos por un conocido y nos dijo, y estaba invadiendo acá, pues no nos tocó otra opción sino meternos a este lote, porque pues o es eso o seguir pagando arriendo, y pues igual tenemos 2 hijos y uno trabaja y a veces no tiene para la comida o tiene para el arriendo. Ya hace como 5 años yo tengo finca en el Caquetá. Allá acabé mi vida boleando machete y hacha. Allá tengo una finca abandonada de 160 hectáreas. La cuestión de la violencia, buscando los refugios donde poco más o menos pueda vivir uno en paz, en tranquilidad. Trabajo mucho en la construcción, lo que me salga, trabajo con televisión y todo eso, pues un trabajito que me salió por acá en la capilla y yo me vine a hacerlo, y en ese momento había una invasión, entonces yo pues no tenía para dónde coger, estaba pagando arriendo, estaba mal y duraba más en una casa porque somos 8 en el núcleo, entonces pues yo no tenía para dónde coger, pues me tocó coger esta invasión y venirme a hacer un rancho acá porque no tenía para dónde coger, porque estaba sin trabajo, sin nada, y lo que medio me gano con esto para la comida, porque esto no da para ir para comer. Pues la vivienda está de teja, del piso de tierra, y pues hay pedazos o había pedazos antes de derrumbarse, ¿no?, de baldosa. Como mi esposo trabaja en construcción, pues nosotros sabíamos de las obras, pedazos y de lo que nos regalaran, pues íbamos construyendo ahí y ahí lo teníamos. Los servicios públicos, por aquí me toca traer el agua de por allá de Loma Linda, traigo el agüita de Loma Linda porque aquí no hay a dónde más traer que toque de Loma Linda. Yo tengo una tubería que como pude la traje allá hasta acá, hasta la casa. Y lo de la luz también viene de allá, del posta de Loma Linda, también traigo lo de la luz, galería de la luz también la traigo de Loma Linda para acá, para la casa. Pues aquí la luz la sacó el amigo este de aquí, la pusieron de abajo un posta que hay ahí, entre ellos la arrimaron acá, ahí. A raíz de las lluvias y de la ola invernal, pues se nos derrumbó la casa y pues tenemos 2 menores de edad, nos tocó que nos pagar arriendo. Por eso fue que nos tocó salir, ¿no? Porque pues acá vivíamos bien entre comillas, porque no pagamos un arriendo que está difícil para pagar arriendo, y el trabajo también que está un poco difícil. Por eso fue que nos tocó salir, ¿no? A mí si me toca irme a traer la rusa, voy la trabajo, y como le digo, cuando no tengo nada más en la rusa y no tengo trabajo en la rusa, porque yo trabajo a veces cuando me han traído con los amigos por ahí, que a mí me vamos a echar una vaina en un piso, alguna vaina, pues yo voy como ayudante con ellos para allá. Pero cuando no hay nada, pues y me sale, yo trabajo, soy técnico en esto, también soy técnico en esto, pero cuando me sale, pues yo hago lo que yo sé trabajar, que es trabajar con esto, técnico en televisión y sonido. Yo tengo hijos, pero usted sabe que nosotros los seres humanos nos pasa el uso de los pájaros. El que va emplumando va cogiendo la trocha. No tenemos más para dónde irnos, nos toca, como el cuento nos toca, y como ustedes pueden ver, ahí estamos construyendo a poquitos, pero pues ahí la llevamos para regresar otra vez. Pues mi sueño es salir de acá. Mi sueño es que ojalá que el gobierno, pues ya que no viene aquí, que el gobierno me ayude para yo salir de acá, porque esto se vive aquí, se vive bueno, pero como ustedes ven en estos momentos,
cuando esto está seco, pero cuando esto se viene en invierno, esto no vive nadie, porque esto no es uno pensando que acá, como el terreno en la medida que se está hundiendo, se está moviendo, entonces pues uno tiene que estar, cuando llueve tiene que estar en la hogar. Nosotros estamos acá no porque nos guste, es porque nos toca. Y pues como puede ver, tenemos hijos y pues no es fácil, usted dice pagar arriendo, pero sí es fácil usted juzgar a los demás. O sea, nadie sabe por qué necesidades nosotros pasamos acá y por qué y en qué circunstancias vivimos nosotros acá. Le da muy duro a uno el retiro de la finca. ¿Por qué sentido? Porque uno ya está aclimatado, uno allá a vivir en la finca que tiene de todo, tiene gallinas, marranos. La vaquita pues de leche no tiene hartas, pero tiene pues la lechecita para sacar el quesito, la cuajada, comer, pero uno ya por aquí en una tierra de esas, si no tiene el luquite en el bolsillo, usted aguanta las necesidades de todo, porque no tiene con qué comprar. Y estamos acá por necesidad, no porque querramos, ni porque tengamos otro lugar para donde ir, es porque no tenemos para dónde ir. Empezamos con esos testimonios porque esa es la dimensión social, la dimensión humana de un fenómeno terrible que ocurre en Bogotá, de una ciudad que para muchos de nosotros resulta invisible en la mayor parte de los días. Pero hay unos datos que respaldan ese drama del que veíamos los testimonios en ese informe, las dimensiones de esta problemática. Estamos hablando de más de 25.000, casi 26.000 asentamientos informales registrados en 2019. Hoy con toda seguridad deben ser más. 30% de los barrios eran informales en el año 2020. Estamos hablando de 444.738 predios informales en ese mismo año. 78% de los predios informales no cumplen los mínimos requisitos de estructura construida, lo dice la propia Secretaría Distrital de Hábitat. Y esto es lo que respalda, por ejemplo, la idea de que estamos hablando de terrenos con frecuencia en zonas de desastres, de inundación o en terrenos que se erosionan con muchísima facilidad. Pero decía usted, profesora Acosta, que estamos hablando de una emergencia de un mercado de suelo informal. ¿Y cuál es la diferencia entre con lo que ocurría antes? Que usted también lo mencionaba. Si Bogotá se fue expandiendo, como lo vemos en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, mediante convites, mediante asociaciones, mediante juntas de acción comunal, una familia que le ayudaba a la otra, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que está ocurriendo ahora? Pues los investigadores latinoamericanos hemos visto, digamos, desde nuestro análisis histórico de las diferentes ciudades de los diferentes países, es que la tendencia ha sido de cambio muy fuerte en los procesos sociales que originalmente dieron inicio a muchos de los asentamientos en décadas de los 50, 60, donde había movimientos sociales, donde había comunidades organizadas, etcétera, hacia una comodificación de eso. Y en realidad entonces es una precarización de un mercado inmobiliario que ofrece las peores condiciones y se puede dar el lujo de hacerlo porque hay personas que, me encantó el reportaje que muestran y los testimonios, porque pues en realidad es un mercado que se aprovecha de grupos vulnerables que en realidad tienen ingresos muy bajos, como tienen ingresos irregulares, a veces su actividad económica es informal también, ellos no tienen capacidad de ahorro, no tienen capacidad de endeudamiento, etcétera. Entonces están totalmente excluidos de un mercado formal del suelo en donde efectivamente sí se ofrecen unas condiciones de urbanización previa, o sea, que haya los sistemas de soporte, que haya los servicios públicos y que efectivamente, por ejemplo, se dejen libres los lugares que no son aptos para ser habitados. Entonces, esto está totalmente comercializado. Ayer estuvimos con mis estudiantes justamente en Ciudad Bolívar y algunas de las zonas más inclinadas en donde la administración distrital ha logrado, digamos, contener o incluso reasentar familias, se están volviendo a llenar porque, pues, digamos, ahora con todos los inmigrantes se ha, digamos, activado nuevamente un mercado muy, muy precario de oferta de lotes muy mal localizados. Saludo a esta hora a la profesora Olga Lucía Ceballos, es arquitecta, es magíster en urbanismo y lidera un grupo de investigación sobre estos temas. Y veíamos, profesora Ceballos, unos datos que muestran la dimensión del problema de la propiedad informal de la tierra, de los asentamientos informales, de los tierreros. Mi pregunta es si de lo que se están aprovechando estas estructuras es justamente de la ausencia de Estado.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto también saludar a Patricia, querida colega que nos conocemos de hace años. Bueno, respecto a su pregunta, pues efectivamente, y como estaba señalando Patricia, hay un mercado, una demanda que no logra ser atendida por el mercado formal de vivienda. Esto no es nuevo, esto es un fenómeno que llevamos más de 60 años viviéndolo en la ciudad, con las fuertes migraciones campo-ciudad que tuvimos en esa época y que no han parado. Tal vez ha bajado un poco la velocidad de migración, pero sigue siendo un fenómeno existente, más el tema de la pobreza lleva a que la oferta informal por parte de los denominados tierreros siga siendo exitosa en términos de encontrar siempre una demanda ávida de acceder a estas soluciones en un mercado que no les da otras opciones, ¿cierto? O sea, digamos que la oferta formal para un hogar pobre que no tiene ingresos económicos estables, que no tiene una capacidad de ahorro, que no tiene, pues digamos, estas características de una economía formal, pues realmente no tiene opción de entrar allí. Pues recordemos que tiene acceso a un subsidio, pero necesita tener ahorro para acceder a un crédito hipotecario para poder pagar la vivienda. Claro. Entonces, pues los tierreros están allí presentes en los bordes de la ciudad, en donde hay oportunidad, inclusive en zonas no aptas para el desarrollo, invadiendo zonas rurales, es el caso de las localidades de borde, principalmente pues sabemos Ciudad Bolívar, Usme, donde se dan estos fenómenos con mayor fuerza en este momento. Claro, y ahora le pregunto al abogado Castro por estos asuntos de los tierreros, en particular porque estamos hablando de bandas organizadas, y en su experiencia como abogado le pregunto es por la capacidad del Estado de enfrentar estos problemas. Si hace ya décadas que están funcionando, ¿se ha quedado corto el Estado para enfrentar ese problema de las bandas que se aprovechan de estas personas vulnerables? Bueno, digamos lo que trayendo un poco a colación lo que comentaba la arquitecta es que efectivamente el Estado tiene a su en función pues, de las personas diferentes entes de control. Entre ellos tenemos pues efectivamente la Fiscalía, la Policía, que a través de los procesos de perturbación de la posesión hace las diferentes diligencias de inspección y demás cuando se ocupan estos predios de manera irregular, pero lastimosamente hay un gran número de personas que a pesar de que tienen unos ingresos, digámoslo, de un salario mínimo, acuden ante las secretarías distritales o ante las cajas de compensación, les dan un subsidio de vivienda que generalmente no supera los 20 o 30 millones para adquirir viviendas de interés social que están sobre el valor mínimo de los 50 salarios mínimos. Entonces, eso automáticamente genera un sesgo para que esas personas logren adquirir los predios, digámoslo, de manera legal y busquen otras alternativas. Entonces, prefieren renunciar a los subsidios, renunciar a las opciones de crédito y con sus ahorros que constituyen una cuota inicial para adquirir un predio legal, buscan de alguna u otra forma otros medios para adquirir la propiedad y acuden ante quién, digámoslo, ante estas personas, bandas delincuenciales que ofrecen de manera accesible, digámoslo, la posesión de un predio. Eso es lo que le venden a las personas. Generalmente uno va en el centro, cuando yo hago mis diligencias judiciales o estoy en Chapinero, veo esos letreros que dice compre su lote a 12 millones de pesos. Una persona que genera un ingreso de un salario mínimo dice, esta es la oportunidad de poder adquirir una propiedad y realiza unos actos. ¿Cómo se generan estos actos inicialmente? Generalmente son unas promesas de compraventa que se le hacen a estas personas donde se les venden unos porcentajes de unos predios, pero quienes hacen las promesas de compraventa no son ni siquiera los propietarios o poseedores legales. Por eso es que allí hay una articulación de personas que ocupan, digámoslo, a la fuerza los predios, que posteriormente los llevan ante los notarios y firman las promesas, y ellos con el documento consideran de que ya efectivamente tienen un justo título y pueden efectivamente declararse como dueños dentro de un proceso judicial posteriormente. Pero la realidad es que no es así. Si bien es cierto, esos documentos llevan la firma de un notario, hay que tener claro que el notario da fe pública
de ese acto que se realiza, pero más no, digámoslo, del contenido como tal. No hay una verificación como tal de que ese sea el dueño o el poseedor. El notario, la tradición de ese lote. Exacto, el notario simplemente da su buena fe en la firma de ese documento. Ah, es Pepito, sí, firmó. Ah, sí, acá se presentó y firmó, pero que si es realmente el dueño, que si es realmente el que tiene la tradición del predio, digamos lo que no es algo que le compete como tal a él, sino que es algo que deben revisar los compradores. Por eso, digámoslo, en la nota que veíamos, lastimosamente es gente muy humilde, gente que, digámoslo, de alguna u otra forma no se dedica al delito, pero quiere tener una vivienda y cae en esta situación. ¿Cuál es mi recomendación? Está la Secretaría de Hábitat, la Secretaría Distrital de Planeación, los consultorios jurídicos de las universidades que de manera gratuita le pueden decir, mire, usted está cayendo en una estafa o no lo está haciendo, pero generalmente se dejan llenar lastimosamente las ideas de que mediante esos documentos, posteriormente mediante un proceso de pertenencia se les puede adjudicar la propiedad y digamos lo que ya hay diferentes fallos judiciales en donde se dice que eso lastimosamente no es así. Pero es bueno que nuestros televidentes sepan que ese tipo de recurso existe. Los consultorios jurídicos de las universidades lo tienen casi todas en sus facultades de Derecho. La Universidad del Rosario, la Universidad Cooperativa donde está nuestro abogado y muchas otras universidades que ofrecen esa carrera. Nuestro siguiente dato tiene que ver con el fenómeno, con ese problema, el tamaño del fenómeno, no solamente en Bogotá, sino en otros municipios de la Bogotá región. Estamos hablando de 16 municipios que concentrarían cerca de 12.000 hectáreas informalmente ocupadas. Bogotá tiene más de la mitad de esas hectáreas. Soacha es el otro municipio que tiene serios problemas con esto. 1 de cada 5 hectáreas sería informal, de acuerdo con estas cifras del Observatorio de Hábitat con corte a 2020. Y el menor porcentaje, pues habría municipios como Chía, Facatativá y Zipaquirá. Luego veremos que hay otros municipios donde el crecimiento es más rápido, pero estos son los que de momento tienen las mayores áreas informales. Y entonces, ¿qué pasa, profesor Acosta, con el tema del plan de ordenamiento, de los planes de ordenamiento territorial, que deberían decir, bueno, esta tierra es para esto, se define así, eso es lo que se puede y lo que no se puede hacer aquí? ¿Qué pasa con esos POT? Pues, Yamit, una de las cosas importantes para poder entender un poco también algunos de los comentarios que surgen desde diferentes sectores con relación a lo que podríamos llamar, y ahorita preciso por qué es importante llamarlo como procesos de urbanización incompleto. Incompleto, ¿por qué? Porque se dan los procesos de construcción, pero no se dan los procesos de servicios públicos ni de infraestructura. Si los llamáramos así, nos ayudaría a hacer varias precisiones. Por un lado, que aquí vemos varios tipos de ilegalidad superpuestos. Entonces, por un lado está el hecho de que una cosa dicen los planes de la ciudad sobre dónde y desde cuáles procesos es adecuado desarrollar los asentamientos, y entonces pues obviamente los formales, como surten procesos de licenciamiento, etcétera, pues entonces cumplen con todos los lineamientos indicados allí. Y eso entonces, digamos, nos trae a una distinción sobre los procesos de legalización de barrios. La legalización de barrios no legaliza titulación, lo que hace es legalización urbanística, y la legalización urbanística es una política pública que genera unas zonas grises un poquito complicadas. ¿Complicadas por qué? Porque generan expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, no siempre, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, Olguita y yo que hacemos mucho trabajo de campo, hablamos con las personas, ellos no necesariamente son ignorantes de que la promesa de compraventa no constituya un título del predio, pero lo que pasa es que es lo que pueden. Entonces ellos guardan eso simplemente como un documento en donde consta su transacción, y en esto es muy importante hacer la precisión también. Quienes se están lucrando de esa transacción son los intermediarios, porque a las personas en realidad muchas veces no solamente pues les han cobrado bastante por un suelo que en realidad no es habitable, sino adicionalmente a eso, a veces a lo largo de los años son producto de extorsión con la promesa de que ya casi, pero si hacemos esto más, si me consigue otros 5 millones, segurísimo que ya logramos el proceso de titulación. Entonces la titulación es una aspiración, pero la mayoría de los pobladores, de los habitantes que hacen estas transacciones son conscientes que en realidad están de todas maneras en una inestabilidad desde el punto de vista de propiedad, que es otro tipo de ilegalidad que se presenta allí. Pero entonces, con relación a los planes, pues los planes son una intención de organización del territorio, pero justamente lo que es muy lucrativo, lo que le llama mucho la atención a los agentes que están involucrados en este tipo de comercialización, es que se vende
por mucho lo que en realidad cuesta poco. En el mercado formal del suelo, un suelo rural se compra a fanegada y obviamente a un valor por metro cuadrado inferiorísimo a lo que ellos le sacan al lote por simplemente lotearlo. Y cuando hablo de lotearlo es 4 estacas y un hilo, pero en el momento en que ellos subdividen de esa manera, están realmente comercializando a un valor muchísimo más alto y sin haber hecho inversión alguna. Por supuesto, mientras vemos en el mapa esos municipios que nombrábamos hace un ratito de cuáles son los que tienen los mayores problemas, lo verán ustedes en rojo en sus pantallas, los municipios donde están las mayores áreas de origen informal. Las que están en azul, aguamarina, son los que tienen, digamos, menos hectáreas informales. Y de ahí va creciendo el problema hasta mostrar en rojo las que tienen mayores problemas. Y aprovecho ese mapa para preguntarle a la profesora Ceballos por los municipios vecinos, particularmente por Soacha. ¿Es de la misma naturaleza el problema o es todavía más grave? Yo no he trabajado el caso de Soacha. Yo he centrado mi trabajo básicamente en Bogotá. Supongo que pueden tener una lógica similar, el tema de la conurbación con Bogotá, o sea, no tenemos una frontera visible, puede llevar a que las prácticas de los tierreros se extiendan indistintamente. Es una posibilidad. Cuando usted hace esa investigación, esas investigaciones, encuentra qué papel ha jugado la política pública, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda o del Distrito en Planeación, en Metrovivienda, para, digamos, frenar ese problema o para formalizar lo que ya empezó a urbanizarse de manera irregular. Digamos que Bogotá tiene una larga experiencia en procesos de mejoramiento barrial y de legalización, como lo comentaba Patricia hace un momento. Digamos que se hace este proceso inicial que no legaliza la tenencia, ese es un proceso posterior que deben realizar los habitantes, los pobladores de estos barrios, y pues digamos que esta política ha contribuido sí a mejorar la calidad de vida en muchos barrios de la ciudad. Se reconoce que al mejorar condiciones de entorno, cuando ya se legalizan los barrios, es posible invertir en la dotación de infraestructura, de servicios públicos, de pavimentación de vías y dotar algunos equipamientos que sin duda pues mejoran la calidad de vida de las personas, pero pues tiene varias dificultades, varias limitaciones. Por ejemplo, en estos procesos de legalización, obviamente no se legalizan las zonas que están en riesgo no mitigable, como las zonas de riesgo por remoción en masa o las ocupaciones en zonas de ronda de quebrada que se dan frecuentemente en este tipo de desarrollos y que dejan a los habitantes de estas zonas, a los hogares que están allí, pues en una situación resuelta. Estos hogares que están en riesgo, en tanto no son reconocidos por el IDIGER para obtener una solución a su problema de vivienda, porque deben ser reubicados, pues quedan en un limbo allí habitando. Conocemos personas que viven en zonas de riesgo desde hace más de 20 años y que no han recibido una solución a su problema. Entonces yo creo que pues allí hay varias limitantes. El programa también de reasentamiento contempla el pago de un arriendo temporal como una solución para las familias, pero al no ser definitivo, pues obviamente las familias desconfían de esta solución y en muchos casos prefieren seguir habitando en condiciones de riesgo antes que aceptar pues ser desplazados a otra parte. Entonces creo que allí todavía falta pues digamos una aproximación mayor para entender estas otras dificultades que existen en los barrios de origen informal. Abogado, en la investigación que hacía Andrés Zapata para este programa, estableció, por ejemplo, un mecanismo que supone además la oferta de esos lotes por Internet, o sea, se ha tecnificado la oferta. Ofrecen pagarlo por cuotas y la gente, si se cuelga en una cuota, si incumple el pago de una de esas cuotas, tiene que pagar intereses altísimos, pues que por supuesto superan con creces la tasa de usura y con frecuencia son sacados de los lotes y pierden lo que ya invirtieron
y son sacados evidentemente por métodos violentos, porque están aliados con grupos criminales. Le pregunto entonces, ¿habría una confluencia de delitos en ese tipo de prácticas? Sí, claro, principalmente se configura pues el delito de estafa. Adicionalmente, pues dependiendo de las formas de titulación que se le hayan dado a ellos, puede existir también el delito en falsedad en documento público o en documento privado, dependiendo de la figura por la cual se le haya entregado pues ese título, que con la expectativa de ser propietario, como bien lo decían las colegas, ellos saben que por ese precio pues están adquiriendo, es una expectativa que posiblemente en un futuro puedan llegar a ser considerados propietarios, pero la realidad es que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque digámoslo, que esto viene desde hace varios años, pero si nos retrocedemos a diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia, ya se ha dicho que para las zonas, digámoslo, rurales, existe la Agencia Nacional de Tierras para hacer los procesos de legalización de esos predios. Y son ellos, no son terceros, no es el que diga que soy poseedor, el que soy tenedor, no, es la Agencia Nacional a través de sus funcionarios públicos en esas áreas rurales, de esos inmuebles que, como lo mencioné en un principio, no tienen matrícula inmobiliaria y jurídicamente no existen. Físicamente están, pero en las oficinas de registro no aparecen precisamente porque no han nacido a la vida jurídica. Y esas mismas decisiones de la Corte han dicho, mire, las cuestiones de legalización dentro, por ejemplo, en las ciudades como Bogotá, son problema o son una cuestión que deben solucionar las alcaldías locales a través de sus diferentes secretarías. Entonces, deben ser ellos los que verifiquen si efectivamente, si la persona está en una zona de alto riesgo, por más de que pague al extorsionista, por más de que inicie, digámoslo, un proceso administrativo de manera formal ante las diferentes secretarías, nunca va a poder obtener la titulación porque se va a decir que esos predios, según el ordenamiento territorial, pues son predios que no son urbanizables y son de reserva ambiental o que tienen una destinación diferente que no es la urbanización. Entonces, hay una estafa, se estaba aprovechando pues, de la gente y lastimosamente así le digan y le prometan que efectivamente ha pasado los años, mire que existe un proceso que llama el proceso de pertenencia o demás, pues no se configuran los requisitos procedimentales y jurídicos ni siquiera para la admisión de una demanda. ¿Qué debe hacer? Las entidades territoriales deben, las alcaldías de Soacha, de Bogotá, a través de sus secretarías, revisar el estado de estas personas y mirar si se pueden hacer procesos de legalización de esas urbanizaciones o no. Por ejemplo, en Soacha también vemos un proceso, digamos, lo que se hizo a través de legalización, todo lo que tiene que ver con Ciudad Verde, que también lo vivió Bosa con los procesos de Metrovivienda y demás, que fueron procesos regulados e impulsados por las alcaldías locales, obviamente con el apoyo de los gobiernos. Pero sí se debe revisar la ubicación y si existe o no efectivamente ese inmueble jurídicamente. Muy bien, con nuestros invitados seguiremos hablando después de la actualización de las noticias que les prometimos al inicio de esta emisión. Regresamos en segundos para seguir hablando de tierreros y de asentamientos informales en Bogotá y sus municipios vecinos. Acompáñennos. Gracias por continuar con nosotros. Les recibo con un dato que les había anticipado desde la primera parte de este programa, que tenía que ver con los municipios donde crece más este problema de los asentamientos informales. Veamos nuestro siguiente dato. Estamos hablando de áreas informales medidas entre 2005 y 2020. Y curiosamente hay unos municipios que no veíamos en la gráfica anterior. Por ejemplo, Cachancipá, Tocancipá, Tenjo, Chía o Facatativá e incluso Boyacá. Esto de acuerdo con el Observatorio de Hábitat con corte a 2020, es decir, no solamente tienen Bogotá y Soacha serios problemas, sino que hay otros municipios de la Bogotá región que están sufriendo exactamente de lo mismo, de urbanización a la fuerza, de terrenos que inicialmente debían tener una vocación rural. Supongo yo, profesora Patricia,
¿Es eso lo que está pasando ahí en Soacha? Por ejemplo, usted conoce el caso de Soacha. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, nosotros hemos hecho investigación, no solamente en Soacha, en Villavicencio, en otras ciudades intermedias de Colombia, pero como le comentaba también en redes latinoamericanas y digamos internacionales sobre el fenómeno de la urbanización incompleta en general. Y lo que vemos, por ejemplo, acá en el gráfico es muy diciente sobre el fenómeno de regionalización que tiene Bogotá de todas maneras, así como los mercados inmobiliarios también se regionalizan, pues resulta que comparativamente los lotes informales en Bogotá también son más caros que en otras partes. Entonces, emula, digamos, un poco una curva similar de precios a lo que puede estar sucediendo con los mercados formales. Pero lo que más preocupa, y me gustaría mucho insistir en esto, es que es un gran negocio para los intermediarios que están involucrados en ello. Y entonces resulta que lo que hemos observado ya a nivel país y comparando regiones, es que evidentemente en los municipios de menos músculo administrativo, menos músculo institucional, pues es muchísimo más fácil, entre otras, entonces emprender operaciones de loteo y de parcelación, entre otras aprendiendo mucho sobre las técnicas y los modelos de empresa, digamos, desde los cuales se ha venido practicando en las ciudades más grandes y transfiriendo, digamos, ese conocimiento, ese saber hacer hacia municipios que apenas, digamos, no han conocido esas tendencias previamente. Seguiremos conversando con estos expertos sobre este asunto, pero en el siguiente informe hay otras voces que nos ayudan a completar una perspectiva sobre este asunto de los tierreros y de la informalidad en la posesión o en la urbanización de Bogotá y sus municipios vecinos. Los asentamientos informales dentro de la parte urbana se han desarrollado a lo largo de la historia de Bogotá debido al interés por la población por buscar una mejor calidad de vida. Ha llegado a que esas densidades poblacionales se acentúen en ciertos lugares donde desafortunadamente existen unas condiciones de riesgos desfavorables para las viviendas. A raíz de la pandemia se incrementaron mucho las ocupaciones ilegales aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, de personas que llegan de diferentes partes del país y encuentran aquí en este sector la oportunidad, muchas veces engañados por los famosos tierreros, bandas delincuenciales que delinquen aquí en la localidad, pero ellos bajo el engaño y por los precios tan bajos de un predio que puede costar entre 5 a 10, 15 o 20 millones de acuerdo a sus dimensiones, estas personas acceden de manera voluntaria. Familias que han llegado a los diferentes territorios desplazadas por el conflicto, las familias que no tienen un lugar donde vivir aquí en el municipio ni en Bogotá, pues han encontrado una forma de improvisar sus viviendas para vivir en ellas en este lugar donde no tienen que pagar agua, ni luz, ni alcantarillado. Tenemos ciertos estudios que indican que el nivel de escolaridad es bajo, donde los niveles de pobreza son altos, donde los niveles de marginalidad social se han llevado a cabo en estos escenarios, donde existen problemas no solamente al interior familiar y se tiene también conocimiento de que este tipo de personas son más vulnerables a ciertos patrones sociales que incitan a la violencia, a la marginalidad, a la exclusión por parte de algunos sectores. Hay niños y niñas que han sido sacados del territorio. Nos damos cuenta que aquí han sufrido algunas consecuencias los menores también. Nos damos cuenta que también el tema de inseguridad es bastante para los niños. Pues en estos momentos tenemos los sectores, las UPZ donde las tenemos ubicadas, por ejemplo los sectores de Bellaflor, Villas del Diamante, en unos sectores del Paraíso. Entonces hemos venido realizando los acompañamientos con las entidades distritales. Desafortunadamente falta mayor personal por parte del distrito en todo lo que tiene que ver con vigilancia, control y educación, porque también nosotros desconocemos cómo es la educación de estas personas, ¿sí? Entonces desconocemos que el interés es simplemente irse a acentuar donde zonas donde son altos riesgos porque nadie lo está vigilando, controlando, ¿sí? Y eso afecta no solamente el paisajismo, afecta todo el deterioro del suelo,
¿sí? Sino todas las implicaciones que trae consigo el acentuar una vivienda que no es digna y que no tiene las condiciones necesarias ambientales y sostenibles para que sea en ella ahí. No estamos pidiendo que nos den, solamente que le coloquen una mirada a este municipio, que le coloquen una mirada a los asentamientos indígenas, a las comunidades indígenas, que no estamos aquí porque un día se nos dio por abandonar nuestros territorios y llegar aquí, sino que estamos aquí porque la violencia nos sacó y que a Dios gracias no nos quedamos en los territorios por culpa del conflicto. Nos dieron una oportunidad de llegar a este sector y por eso estamos aquí en pie de lucha. Desafortunadamente estas personas, si tienen esas necesidades, es porque desafortunadamente no tienen las capacidades ni para sacar un crédito, ni para generar un buen trabajo digno. Entonces, tiene que haber políticas para que mejoren esta calidad de vida, mejoren las proyecciones y entre ellos está siempre algunos programas que beneficien la ayuda y el auxilio para que estas personas puedan adquirir una vivienda digna y una vivienda con todos los servicios públicos y de saneamiento básico. Profesora Ceballos, si vemos consecuencias en términos ambientales, de seguridad, de la economía, de la propia estabilidad jurídica de esas familias, ¿por qué pareciera que estos temas no están en la agenda? ¿Por qué pareciera que, por ejemplo, de acuerdo con lo que vimos en los debates con los candidatos a la alcaldía, de las propuestas de los candidatos al consejo, este tema no está en la prioridad de la agenda de quienes toman las decisiones? Me parece una excelente pregunta. Yo creo que en la agenda se posiciona mucho más fácilmente el diálogo con los constructores, con los productores formales de vivienda, ¿no? Con los gremios fuertes de la construcción, es donde se discute lo que va a pasar en la ciudad y donde se centran las proyecciones. Obviamente es un sector económicamente fuerte en la economía, generador de empleo, pero este tema siempre se deja de lado. Las inversiones que queda en cada plan de desarrollo para la atención de esta problemática pues son bajas, no son unas inversiones robustas como para otros sectores del plan de desarrollo donde se distribuye el capital, el dinero, y pues siempre queda un poco de lado, ¿no? La inversión es baja en temas de mejoramiento de vivienda. Generalmente los subsidios no se ejecutan en su totalidad, así el impacto de estas acciones es reducido. Lo que mejor avanza es el mejoramiento de barrios, que es un mejoramiento urbano, como decíamos, en infraestructura, en el tema de pavimentación de vías. Pero no es un tema prioritario, no lo hemos visto como un tema prioritario en la agenda. Como digo, siempre el sector formal lleva la delantera, siempre está en la mesa de negociación de las políticas y se desconoce lo que sucede en los asentamientos informales. Por ejemplo, el cálculo de la formación anual de hogares en Bogotá es de alrededor de 70 a 75 mil nuevos hogares año. La producción de vivienda del sector formal no alcanza las 40.000 unidades y las mismas estimaciones que tiene la Secretaría Distrital de Planeación indicarían que los pobladores informales, estos barrios de origen informal, algunos ya legalizados, mediante procesos de densificación, construyen nuevas unidades, construyen alrededor de 20.000 unidades año. ¿Cómo desconocer esto? O sea, 20.000 unidades año, o sea, lo que tal vez se produce en Medellín o en cualquier otra ciudad en Colombia, se está desconociendo. Muy bien, o sea que hay un déficit habitacional tremendo que no está siendo atendido por el sector formal y que aquí alguien lo está haciendo de manera por lo menos irregular, en muchos casos con prácticas criminales. Resumamos todo esto en las prácticas que nos dice la Fiscalía General de la Nación, son los elementos clave en el accionar de las bandas de tierreros. Sus víctimas, familias vulnerables. La invasión de predios públicos abandonados o en zonas de alto riesgo. Las trampas para demostrar la posesión del predio, confundiendo linderos o incluso provocando incendios. Las escrituras falsas y los procesos irregulares de compraventa. Y finalmente otros delitos conexos como la invasión de tierras, la urbanización ilegal, la estafa, la falsedad en documento privado, fraude procesal y concierto para delinquir. Todo eso lo dice la Fiscalía, abogado. ¿En dónde cree usted que podría hacerse una intervención puntual que pudiera ser decisiva para desarticular esa práctica criminal? Bueno, digamos lo que... ¿Qué parte del proceso?
Digamos lo que acá hay dos aspectos importantes, uno la parte social y otro, digámoslo, la parte jurídica o de trámite de formalización de los predios. Desde la parte social, como lo mencionaba en algún momento, lastimosamente no existe el poder adquisitivo de las personas para adquirir un predio con las formalidades legales que exige la ley. Entonces generan estos vacíos y hacen que las personas, como expliqué hace un momento, busquen unas opciones que saben que son irregulares, con la expectativa de poder en algún momento tener el dominio legal ya de esas propiedades. Pero jurídicamente, ¿qué se puede hacer entonces? Jurídicamente considero que lo principal es que las entidades nacionales, ya, las distritales, ofrezcan unas alternativas de vivienda accesible a ese tipo de población. Porque si no se atiende de alguna u otra forma esa oferta, pues, y no hay demanda, pues lastimosamente van a seguir presentándose estas situaciones y van a seguir habiendo delincuentes que se van a aprovechar de esa necesidad de las personas para ofrecer un gran número de alternativas para poder adquirir una propiedad. ¿Y algo nada, que se le puede exigir a los notarios? O sea, ¿no hay ninguna manera de exigir a los notarios verificar alguna de esas transacciones? Bueno, aquí hago la claridad. ¿O rastrearlas? Aquí hago la claridad. Cuando están, digamos, estos famosos tierreros haciendo promesas de compra-venta ya, con una firma, con un sello de autenticación del notario, están dando fe pública de que las personas acudieron ante el notario e hicieron la diligencia de la firma, más no del contenido del documento. Cosa diferente es una escritura pública, ya, de transferencia del dominio, porque cuando hay escritura pública de transferencia de un dominio, de un bien inmueble, efectivamente el notario y sus funcionarios revisan si ese inmueble pues aparece, si el que está haciendo la tradición es el dueño, cómo la adquirió, porque eso hace parte de la labor del notario. Sin embargo, existe la situación en donde se hacen, digámoslo, esas escrituras públicas. Ahí ya hay un delito y tiene que investigarse la notaría que expidió esa escritura, teniendo como base qué fundamentos para expedirlo. Y también hay una sanción para el notario. Pero digámoslo que en su gran mayoría, lo que he podido ver a nivel nacional es que las notarías, a través pues, de sus funcionarios, efectivamente revisan esos actos de compraventa. Es diferente a los actos de compraventa de posesión, porque en las posesiones es difícil que el notario ya, dentro de sus trabajos, empiece a hacer una revisión de esa tradición. ¿Listo? Muy bien, en términos de seguridad, ¿qué está haciendo el distrito contra esas bandas? Lo que supimos es que recientemente, hace menos de 15 días, salieron libres los integrantes de una banda que había sido capturada y supuestamente desarticulada hace un año. Si eso está pasando, entonces, ¿qué está haciendo la justicia? Preguntamos ahora, ¿y qué hace el distrito? Andrés Zapata. Hola, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes de Ahora un cordial saludo. Pues precisamente para hablar del tema nos encontramos con Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad. Muy buenas tardes, subsecretario. Bueno, hablemos de quiénes estarían detrás de estos lotes que venden y que luego pues las personas se apropian de ellos. De manera fraudulenta, en medio de todo esto hemos denominado una serie de bandas tierreros. En lo corrido 2023, cada 3 meses y 2 días se ha logrado desarticular una estructura completa dedicada a esta que tiene 3 grandes problemáticas. Una, que se apoderan de un territorio que generalmente es público como las reservas de nuestros cerros orientales. 2, que terminan loteando y engañando a otras personas con falsas escrituras o con falsas expectativas. Y lo último es que lastimosamente allí también hay una relación de amenazas o de extorsión respecto a las personas que no terminan por pagar las cuotas o que deciden salirse del famoso negocio. En medio de toda la situación hay que decir que hemos creado un comando ambiental que se dedica específicamente a poder rastrear las denuncias y poder intervenir estos puntos para recuperar el espacio y también para salvar a las personas para que no sean estafadas. ¿En qué localidades ustedes han intervenido, digamos, que esas estructuras ilegales, por llamarlas así, irregulares, y cuántas han desmontado allí? 69 intervenciones de demoliciones o de recuperación de los espacios. En cerca de 13 de estos además se ha hecho incautación de maquinaria amarilla, es decir, de ya diferentes elementos de construcción a gran escala para poder generar este tipo de loteo. Tenemos un énfasis en el suroriente de la capital, estamos hablando de las localidades de San Cristóbal, de Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Usme, donde lastimosamente por las reservas de los cerros orientales es donde preponderantemente tenemos este tipo de situación. Pero adicional hay otro tipo de tierreros, y es que
no necesariamente es en el espacio de las reservas de los cerros, sino en cualquier lote. Por eso es fundamental que las personas que tengan su lote en la ciudad o en cualquier parte del país estén pendientes. Tan pronto tengan alguna ocupación indebida, poder generar la denuncia concreta frente a las autoridades para poder realizar las intervenciones y así recuperar el espacio. Y finalmente, subsecretario, ¿qué sanciones puede acarrear una persona que esté vendiendo lotes irregulares? La persona que esté inmersa en este delito y que tenga esa imputación de cargos, hasta 8 años de cárcel puede tener, pero adicional, el problema es para la persona también que resulta estafada, extorsionada, amenazada y engañada, porque no solo puede perder el dinero para separar este lote o para pagarlo, sino que además no va a tener escrituras y al final también puede perderlo y no hay ningún tipo de garantía. Por eso es fundamental también acercarse a las diferentes curadurías, a la Secretaría de Planeación, para avalar que esta venta de lotes o de diferentes proyectos esté totalmente certificada. Subsecretario, pues agradecerle por su tiempo. Igual hay que recordarle a todos los ciudadanos que si ustedes conocen de alguna venta irregular de lotes, pueden denunciarlo a través de la línea de emergencias 123. Siga usted con más información. Muy amable, Andrés. Volvemos aquí, pero para conclusiones, comienzo con usted, profesora Ceballos. Bueno, creo que el tema de la informalidad urbana y en general la atención del déficit de vivienda de los hogares más pobres de la ciudad requiere diversificar también la oferta de soluciones. Creo que ha sido interesante en la actual alcaldía, se ha explorado la posibilidad de reuso de vivienda y también la generación de un programas de vivienda en alquiler. Yo creo que esto debe profundizarse. Lo otro también considerarse en la agenda la actuación del productor informal de vivienda, porque los pobladores de los barrios populares están densificando de manera importante. 20.000 unidades al año no es despreciable y lo están haciendo mal. No están contemplando, por ejemplo, la norma de resistencia sísmica y pues otras normas que deberían tener en cuenta. Entonces, creo que es importante diversificar, ser más creativos en la atención, no quedarnos con los programas que se han explorado desde hace 50 o 60 años en la atención del problema. Creo que el problema ha variado, ha tenido cambios y requiere una reingeniería, repensarse de una manera integral. Gracias. Profesora Olga Lucía Ceballos, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y profesora Patricia Costa, conclusión, reflexión, recomendación. Bueno, se me ocurre plantear un par de temas. Por ejemplo, derivado de nuestra investigación, hemos logrado de pronto hacer unos aportes desde la academia sobre comprender esa diversificación de los modelos de gestión de los intermediarios, que son quienes están haciendo una oferta muy variada, digamos, desde de muchas figuras, para entender un poco con más especificidad, con más detalle, las diferentes variantes que están surgiendo y poder entender que esto no es una sola cosa, sino que entonces hay que entender de qué tipo por qué grieta, digamos, un poco se van colando diferentes modelos de gestión que hemos descubierto que existen en Bogotá. No en Bogotá, en Colombia hemos identificado 9 muy diferentes. Pero lo otro también es reconocer que la política pública de legalización, la política, y hoy en día, hoy por hoy, el hecho de que estamos reconociendo, por ejemplo, los derechos de moradores, los derechos, digamos, de poseedores, etcétera, y que cada día se dan más garantías a los habitantes, que tiene todo el sentido del mundo, porque ya hemos visto que más bien un poco son víctimas de que ni por un lado ni por el otro, digamos, logran realmente resolver su situación de su refugio y de un entorno, digamos, de vida que les permita desenvolverse. El asunto es el siguiente: hay figuras abusadas muchísimas, como por ejemplo la tutela por agua. Sí, el derecho fundamental al agua es uno de los mecanismos de los modelos de gestión que hoy en día los terreros están utilizando para que por vía legítima, entrenando, digamos, a un grupo de familias, distribuyéndolos estratégicamente en un lote y ellos mismos proveyendo la asesoría legal, se les aceleren los procesos de que lleguen los servicios. Es formalizar por la puerta de atrás. Exactamente, pero además de eso les acelera su proceso de comercialización y entonces la expectativa de agua de que en décadas anteriores es que dentro de algunas décadas usted va a tener agua. Se acelera y hoy en día, por ejemplo, la empresa de Acueducto de Bogotá tiene que tener un capital propio, digamos, especial para eso, para atender por el fast track
ese tipo de solicitudes y eso lo están aprovechando los comercializadores. Entonces hay señales desde las políticas públicas que por favorecer a los habitantes son los mismos mecanismos que utilizan los comercializadores para cada vez más acelerar su negocio. Profesora Patricia Acosta, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, muchas gracias, un placer estar acá. Es investigadora de la Universidad del Rosario y abogado, por favor, su conclusión. Bueno, primero que todo concuerdo con las colegas en que efectivamente hace falta una política pública en donde se dé una verdadera oferta para que las personas con ciertos ingresos puedan adquirir de forma regular los predios. Y asimismo, pues aquellas personas que están siendo de alguna u otra forma estafadas mediante estos medios, pues verifiquen a través de las diferentes entidades como la Defensoría del Pueblo, consultorios jurídicos o abogados privados, que efectivamente los trámites que ellos están realizando no se van a quedar en una mera expectativa de poder tener la propiedad de un bien, pero en sí debe ser resuelto desde las políticas nacionales y desde las políticas distritales estas formas de accesión de la tierra. También hay que revisar que, por ejemplo, el año pasado, en el año 2022, salió una sentencia de unificación 288, donde se le indicó a la Agencia Nacional de Tierras que ella tenía la última competencia en incluso deshacer aquellas sentencias donde se adjudicaron la propiedad o dominio a ciertas personas para que las personas que se encuentran en las ciudades capitales retornen a los territorios y así de alguna otra forma baje la población que se encuentran dentro de las ciudades capitales y retomen a los territorios y realicen las actividades agrícolas que deberían estar realizando. Walter Osvaldo Castro Peñuela, abogado, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias. Y recuerden la recomendación del abogado, hay consultorios jurídicos donde las universidades de manera gratuita les pueden asesorar para evitar caer en estafas por parte de esos tierreros que revictimizan a quienes vinieron expulsados por la violencia de muchos territorios del país con la esperanza de aquí encontrar seguridad y terminan siendo, insisto, revictimizados por esas redes. ¿Qué está haciendo el gobierno Petro? ¿Qué hará la administración entrante del gobierno Galán? ¿Son estas personas invisibles para ustedes? ¿Acaso no tienen derecho a la ciudad? Eso era justamente lo que queríamos poner hoy en situación en este programa, en Ahora. Mañana volveremos aquí para hablar de los trabajadores del aseo en Bogotá. Hasta entonces.